¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 14 de mayo. El día de hoy, pues, América Latina, la izquierda, el mundo entero, la humanidad está de luto con el fallecimiento de José Mujica Cordano, el expresidente, exguerrillero, filósofo y pensador uruguayo que falleció el día de ayer allá en su chacra, la tierra, el lugar donde vivía, el pequeño rancho, a los 89 años de edad. Y será este close-up el que le dediquemos, en el que hablemos sobre su infancia, cómo se involucra con la guerrilla de los Tupamaros, su encierro, sus diferentes encierros, el final cuando él ingresa en la prisión en 1972, un año antes de que se establezca la dictadura, hasta 1985, que saldrá ya con la democracia restaurada en el Uruguay, saldrá saliendo un político, pero sobre todo un hombre que con su palabra y su congruencia supo trazar el camino para la izquierda y, por qué no, para la humanidad misma. Quédense en este close-up que hablaremos sobre José Mujica. Como decíamos, José Alberto Mujica Cordano, un uruguayo, un hombre uruguayo que nace en el seno de dos familias distantes, una familia por parte de su padre, Demetrio Mujica, hijo de latifundistas, que recibe una herencia y la maladministra y la pierde, pero también hijo sobre todo de Lucy Cordano, quien será determinante, ella y su familia de ella, para toda la formación del expresidente José Mujica, ella descendiente de italianos que llegaron a Uruguay a cosechar, a trabajar la vid mediante colectivos, cooperativas, y que durante mucho tiempo hablaron y trabajaron en ese sentido con el campo, y que será una determinación, una herencia que dejarán al propio José Mujica, que siempre a lo largo de su vida tuvo esa estrecha conexión con la tierra, con su tierra. De ahí que siempre haya decidido vivir en una chacra cuando sale de prisión. Pero antes de pasar al primer close-up, les tenemos preparados que fue el último discurso que pronunció ante una multitud José Mujica, que fue el pasado 19 de octubre en el cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular, del cual él fue fundador junto con otros miembros de la guerrilla de los Tupamaros. Esto ocurrió hace medio año en la Plaza 1 de Mayo, allá en Montevideo. Antes de continuar, insisto, con el primer close-up, los dejamos con este primer fragmento, que qué mejor que despedir a Mujica que escucharlo hablar. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan,
habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles. Y otros que esperan, y otros brazos jóvenes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera. Bueno, ese fue un pequeño fragmento de la última aparición que hizo ante una multitud José Mujica, quien, como todos sabemos, ya están en luto. Uruguay ha declarado 3 días, están preparando todo para pues darle la última despedida a José Mujica, José Alberto Mujica Cordano, quien, como sabemos, estaba luchando contra un cáncer. Él en diciembre, desde ese momento se estaba despidiendo. En diciembre ya había prácticamente dicho que no iba a volver a salir ni nada. Para enero, en unas declaraciones que había dado, había pedido que ya lo dejaran descansar. Apenas este fin de semana, el presidente del Uruguay había informado que se encontraba muy grave José Mujica, que ya estaba pues ahora sí que las últimas, al igual que su compañera, su esposa, también guerrillera, la ex vicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky, quien había informado que era una cuestión de horas para que sucediera el desenlace que se estaba previendo. Y es importante también mencionar que a lo largo de las diferentes entrevistas que le hicieron al Pepe Mujica, como se le conoce, él decía que no había que tener nada en relación a la muerte. Él decía que ya había vivido, había hecho todo lo que había tenido que hacer y que por lo mismo no veía ahí necesidad de estarse arrepintiendo. Él siempre se negaba a hablar del individuo, de la trascendencia que podía tener un solo individuo. Por lo normal siempre se enfocaba a hablar sobre la colectividad, sobre la humanidad, sobre cómo el ser humano tiene que trascender más allá del sistema actual en el que se encuentra. Era un crítico muy puntual sobre el sistema capitalista, cuestionando cómo la izquierda tenía que trascender este cambio de paradigma cultural para poder rebasar y poder sortear este sistema político. José Mujica, como lo mencionábamos, dio distintos discursos y distintas entrevistas. Ya en los últimos años recibía de todo tipo de personas. En Café Noticias recordaban incluso a personajes impresentables de aquí de México. Él ya en los últimos años recibía a quien quisiera acudir allá a su chacra. Lo cierto es que es muy interesante siempre escucharlo hablar a este pensador uruguayo, quien, pues como decimos, pues trascendió del mundo material martes 13 de mayo, y pues teniendo de luto a todo el Uruguay y sobre todo América Latina, distintos líderes, desde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta todos los presidentes que coincidieron con él en lo que se conoció como esta marea rosa de distintos gobiernos de izquierda, como fue el caso de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Lula da Silva, han manifestado su pésame por la partida de este líder de la izquierda internacional. Pues bueno, los dejamos con este primer close-up para entender un poco sobre cómo fueron esos primeros años, esos primeros pasos de Pepe Mujica en su infancia en el Montevideo, cómo fue que tuvo esa primera relación con la intelectualidad, la tierra, y pues con lo que terminaría siendo este hombre. Los dejamos con este close-up. José Alberto Mujica Cordano, el presidente fallecido este 13 de mayo,
a los 89 años de edad. Fue el primer hijo de un matrimonio que representó dos puntos diametralmente opuestos, hijo de Demetrio Mujica y de Lucy Cordano. Él, Demetrio, proveniente de un hijo de un latifundista que heredó una cierta fortuna. Ella, Lucy Cordano, heredera de una familia de italianos del Piamonte que se instalaron en una colonia de la localidad de Carmelo para prosperar en la industria vinícola como parte de una cooperativa que integraron otras familias de emigrantes italianos. Mujica, padre, como comentamos, perdió precisamente lo heredado al poco tiempo de casarse con Lucy Cordano y terminó trabajando como un burócrata hasta que falleció a los 48 años de edad, cuando José Mujica, nacido en 1934, tenía tan solo 8 años de edad. José Mujica, de hecho, fue criado como muchos, junto a su hermana María Mujica Cordano, fallecida ya, por su madre, Lucy Cordano, una mujer de entereza, que siempre ha reconocido José Mujica por haberlo guiado por ese camino del trabajo arduo, pero también por haberlo guiado por los estudios, por toda esta formación política e ideológica. Su madre fue determinante, una inspiración para él. Narra él que 15 años estuvo peleando la pensión de su padre, que se le negó, hasta que la consiguió con ese dinero que tuvo, y una vez conseguido, construyó ahí unos cuartos que rentaba, pero eso fue años después. En ese entonces se dedicó a cultivar la chacra, con cartuchos de flores, con verduras. Involucró al joven, al niño Mujica, en la venta de flores, que representaban un ingreso importante para la familia. Walter Parás, este escritor y periodista que escribe Comandante Facundo, que es como se llamaba a Mujica posteriormente la guerra de los Tupamaros, da cuenta precisamente cómo Mujica se enroló de muy joven trabajando como panadero para precisamente contribuir en la economía familiar. Otro punto en ese entonces fue también el de su abuelo, Antonio Cordano, a quien su madre lo mandaba a Mujica a visitar en los veranos, ahí en la finca del abuelo, allá en la localidad donde ellos vivían, en Carmelo. Es donde él conoce el trabajo arduo, trabaja hombre con hombro en la cosecha de trigo junto con otros trabajadores, también en los campos de la vinícola, y ahí conoce precisamente Mujica lo que es trabajar fielmente, duramente y sobre todo a conciencia. Él dice que su abuelo, pese a ser un hombre sin estudios, era una persona inteligente, de ahí que entendió las contribuciones tecnológicas, llega en su momento a comprar una trilladora que después rentaba, y en parte de estos diálogos comprende la importancia del trabajo, pero también de la educación que le da por parte de su madre. Otro personaje que es determinante en la vida de José Mujica es su tío Angelito Cordano, hermano de su madre Lucy, un militar, bueno, quien se afilia a la milicia. Su abuelo lo logra sacar de ahí y termina con estas ideas nacionalistas, peronistas, y se vuelve también una influencia determinante en este joven, quien a la postre terminaría involucrándose en estos movimientos armados al entender que no va a ser por la vía organizada que él podía acceder a mejores oportunidades. Lucía Topolansky, la ex vicepresidenta, pareja del Pepe, desde que sale de prisión en 1985 hasta que fallece, acompañándolo en esta chacra en la que ambos vivieron durante muchas décadas una vez llegada la democracia, fue otro de los personajes clave en esta vida del Pepe. Ella y él se conocen cuando él tenía 37 años, él 27, se conocen en una operación clandestina y se vuelven a reencontrar años después. Pasan una noche juntos, escondidos en la ladera de la montaña, dice Pepe, como un destello de luz en la noche, la define él en una plática que tiene con Jack Nickas de New York Times. Lo cierto es que es de sobra conocido que Topolansky y Mujica nunca pudieron tener hijos precisamente por el encierro al que él estuvo sometido. Él ha dicho que pues
no pudo haber sido de otra forma porque estuvo ocupado haciendo otro tipo de cosas, como fue el luchar de la manera lo que hizo. Eso sí, durante muchos años ambos abrieron sus puertas de su hogar a distintos personas, seres sintientes y humanos que lo necesitaron en su momento, abriéndolo a refugiados palestinos, que fueron las casas de la residencia, pero su chacra como tal, abriéndola, por ejemplo, a perritos ahí sin hogar. Ese es una parte determinante de cómo fueron estos orígenes del Pepe, los principales personajes que influenciaron y que fueron determinantes a lo largo de su primera infancia y a lo largo de su vida. Esos pocos juguetes los repartía con los otros niños que eran aún más pobres que él en el barrio, y muchas veces por eso su mamá, que siempre él la definió como una mujer de carácter duro y fuerte, dice él que lo cascaban, lo llamaban así por nabo, decía. Es decir, su madre le regalaba por siempre estar dando, lo regañaba por siempre estar regalando sus juguetes entre los niños aún más pobres que él. Recordaba mucho el caso de una bicicleta que él le habían dado y que se la prestó a un compañero, le decían el japonés, y que la rompió. De hecho, hay un libro que se llama Comandante Facundo, del escritor y periodista Walter Parás. Es una biografía novelada donde usted puede acceder a cada uno de los episodios que el propio José Mujica la revisó, se la dio a este escritor, la pudo conocer y agregó ciertos puntos y demás, siempre precisando que ciertamente en algunos pasajes pues tomaron ciertas licencias narrativas, ¿no? Pues bueno, en esta cuestión él siempre le dice que por qué le prestó la bicicleta a este niño, y él dice que, pues, que él era pobre y no tenía juguetes y cómo no podía prestársela, y dice: yo pienso en esas cosas y me digo que esa posibilidad de desprenderme de cosas que me gustaban, tengo que haberla traído conmigo al nacer. Bueno, ciertamente lo hemos dicho en este espacio, esta facilidad de la palabra, de saber expresar en términos muy sencillos pero muy profundos lo que acontece en la realidad, era una de las características de José Mujica. Sobre todo, este reconocimiento que siempre él pedía que se hiciera a las mujeres al haber sido él educado junto con su hermana por su madre Lucy, pues fue para él determinante todos estos esfuerzos y estas convicciones. Y de hecho me gustaría dejarle con parte de un discurso que él dio a la sesión plenaria de la CELAC del 28 de enero de 2013, en el que manifestó la necesidad de la enseñanza y el reconocimiento que se tiene que hacer en general a todos, pero particular a las mujeres, por toda la contribución que hacen precisamente en la formación de nuevas generaciones. Los dejamos con este pequeño corte antes de pasar al segundo close-up. En la importancia de la enseñanza. Me quiero detener, porque este tema hay que profundizarlo. La enseñanza empieza en el útero. Si no hay una batalla colosal en los primeros 6, 7 años de la vida, todo lo que intentemos después está condicionado. Hoy sabemos que hay cosas que antes no sabíamos. Y esto significa que hay que volver a la madre y hay que volver a la familia, pero hay que volver no por razones tradicionales o instintivas, sino por la ley fundamental de cómo funcionamos los primates, que tenemos una característica que no podemos prescindir de la madre, que es en definitiva la primera maestra formadora y el primer instrumento de educación. Y creo que hay un enredo bárbaro en esto. No me puedo extender porque no tenemos tiempo, pero vale la pena gastar mucho tiempo y pensar en estas cosas.
el papel de la política con la mujer, pero no como se plantea. Igualdad de derechos, todo eso es obvio. El problema es que tiene la mujer las claves de la vida humana. Y nunca se nos ocurrió jubilar a la mujer que tiene 3, 4 hijos y atiende 3, 4 hijos. Y resaltarlo como la cosa más importante que hay arriba del planeta. La enorme función de ser madre y de estar comprometida con eso. Pero eso necesita un acervo cultural y una formación. Y la enseñanza viene de la mano de la cultura. Y las mujeres son las transmisiones de cultura. Pero como vivimos en una sociedad de carácter capitalista y determinada en su rumbo por los vaivenes de mercado, nuestra cultura es funcional a las necesidades del mercado y no necesariamente funcional a las necesidades de la vida. Pero aquí que la cultura contemporánea no es funcional a la vida. Entonces, que nuestros gurises de entrada derrochen, que dejen la canilla abierta y se vaya el agua, que no apaguen la luz, que rompan las cosas, que tiren por la calle. Todo eso es funcional al mercado, no es funcional a la vida. Después queremos cuidar el medio ambiente, pero no educamos al pichón desde abajo, tratando de crear una cultura que ampare y defienda la vida. Por lo menos en mi país, en mi sociedad, hay cosas que parecen pavadas que se dan como tácitas y nada es tácito. Aquí nuestra cultura está embebida de lo que le conviene a la acumulación de carácter capitalista. Todo es negocio. Entonces, la enseñanza y la construcción de una cultura en el marco de la enseñanza para amparar y defender la vida, me parece que es una de las claves que nosotros como agenda tendremos que discutir con un sentido parturiento y hacia adelante. No les robo más tiempo. Después de esta transición en la infancia de José Mujica que les presentábamos en el primer close-up, vamos a dejarlos con este segundo close-up en el que vamos a ver su involucramiento. Él de joven, primero tiene un involucramiento con grupos anarquistas, posteriormente se suma a esta guerrilla de los Tupamaros, que su nombre es de los por el último guerrero inca que hizo frente a que encabezó un movimiento de resistencia ante los españoles, Túpac Amaru, y que fue asesinado posteriormente por los españoles. Basados en este grupo, los Tupamaros buscaron una alternativa armada para para poder acceder al poder y en ellos tuvo una participación determinante como uno de los principales comandantes, el comandante Facundo, José Mujica. Pues bien, los dejamos con este segundo close-up. Mujica, los años de lucha. Para entender el Pepe Mujica guerrillero es imprescindible comprender el contexto en el cual se vivía entonces en el Uruguay, un país militarizado, sometido por el político de derecha Jorge Pacheco Areco. El periodista Mauricio Rabuffetti escribe un libro en José Mujica, La Revolución Tranquila, y da cuenta cómo Pacheco entendía cómo en ese entonces, con la revolución cubana exitosa en ciernes, esta revolución liderada por Fidel Castro, por una parte, pero también por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, en quien José Mujica también vio cierta importancia, influencia, sobre todo por la manera en cómo desarrollaron esta guerrilla a través de las sierras, solamente que Mujica y los Tupamaros la modifican a una guerrilla urbana. De vuelta con Pacheco Areco, él al ver esta amenaza latente es que termina con este estado, militarizado. Rabuffetti lo narra así en este libro.
La guerrilla de los Tupamaros creía desde mediados de los años 1960 que Uruguay se dirigía inevitablemente hacia el autoritarismo y hacia un golpe de Estado. Para ellos, además, las urnas no eran un camino posible para defender sus ideas en un país que consideraban dominado por la burguesía y cuyo sistema político estimaban corrupto e inmoral. Tampoco estaban dispuestos a esperar, escribe Rabuffetti. Precisamente Mujica era un líder de una columna de esta agrupación, una de las más disciplinadas y eficaces. Recordemos que él se hacía llamar Comandante Facundo, precisamente para ocultar su identidad y porque ya era buscado en ese entonces por la policía. Un episodio determinante que da pauta a su primer captura ocurre cuando él, junto a otros 3 tupamaros, estaban en un bar y llega una denuncia anónima para decir que se encontraban en ese lugar. La policía, al pedirles sus identificaciones, pues prácticamente los descubre. Mujica saca su pistola, una Colt, lo encañona y le da tiempo a sus demás compañeros para que escapen de ese lugar. Ocurren un sinfín de cosas. Al final, Mujica no acciona su arma y trata de escapar de los policías que se encontraban en ese entonces, cazándolo. Recibe 6 disparos, es herido de gravedad. Se encuentra en ese momento, como lo hará después en su encierro, al filo de la muerte. Y lo que sucede es que es llevado de emergencias a un hospital militar, pues donde lo rescatan prácticamente, para posteriormente llevarlo al encierro ya en Montevideo. En 1971 ocurre un escape de película. Él junto a otros tupamaros cavan un túnel y salen de la prisión. Narran en este libro Rabuffetti cómo van uno tras otro escapando con el miedo de que los descubran o de quedar sepultados debido a lo angosto que era este agujero por el cual estaban escapando. Lamentablemente en 1972 son recapturados. Esto ocurre un año antes del golpe de Estado y la posterior dictadura de Juan María Bordaberry. De hecho, Mujica se encuentra del 72 hasta 1985 que sale de prisión. Tenía 37 años cuando pisa prisión por última vez y hasta los 50 años que salen. Sobre este episodio narra Rabuffetti lo siguiente: durante este tiempo en prisión fue torturado de forma brutal y sistemática, física y psicológicamente. Sufrió golpes y humillaciones. Estuvo a media ración de alimentos y agua. Se enfermó de los intestinos y de los riñones. Pasó periodos de tiempo imposibles de establecer con exactitud, sin contacto con seres humanos. Perdió sus dientes. Su cuerpo llegó al límite de lo soportable, su psiquis también. La locura fue por momentos su única compañera. Como pudo, se refugió en sus pensamientos como mecanismos para salir del infierno en el que sus ideales políticos y sus carceleros lo habían metido. De la forma más dura que se pueda imaginar, Mujica dejó atrás en la cárcel su vida de guerrillero y salió convertido en político. Ciertamente así fue, ya fuera del encierro y ante la apertura democrática y que llega al Uruguay en 1985, Mujica crea junto con otros liderazgos de la guerrilla, de esta guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, crean el Movimiento de Participación Popular. Este movimiento de participación popular en 1994 lo abandera y lo lleva a ser elegido diputado por Montevideo y en 1999 elegido senador. 5 años después este movimiento se convierte en la principal fuerza política allá en ese país. Entre 2005 y 2008 Mujica se suma al presidente Tabaré Vázquez como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Regresa al Senado, donde impulsa su candidatura a la presidencia. José Alberto Mujica Cordano resulta vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Uruguay el domingo 29 de noviembre de 2009. Obtiene el 52.29% de los votos ante su rival, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Pues bien, les tenemos una sorpresa para hablar en esta ocasión sobre José Mujica.
hablar con un personaje que lo conoció, que practicó largo y tendido con él, que lo fue a visitar allá en su chacra, que estuvo con él, no solo con él, estuvo también con Noam Chomsky, junto a José Mujica, dos sobrevivientes del siglo XXI, que precisamente es como se titula también este libro que elabora el documentalista Saúl Alvidrez, periodista, escritor, un libro que lo edita Debate, del grupo Random House. Y pues bueno, Saúl, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio para pues hablar, despedir, que nos cuentes pues sobre tu experiencia conociendo a José Mujica. Sí, mi querido Ed, muchísimas gracias por la invitación. Pues la experiencia pues data ya de hace 8 años. Yo empecé con el proyecto del documental, con la idea en 2016. Fue hasta enero del 2017 que lo conocí, bueno, que lo visité por primera vez en su casa en Uruguay. Y bueno, a partir de eso, posterior se realizó un encuentro con Noam Chomsky y Pepe Mujica, físicamente y en casa del Pepe. Y posteriormente yo estaba realizándoles entrevistas a ambos, incluso algunos encuentros de nuevo, pero ya de manera virtual, de manera física no se han vuelto a encontrar. Y pues ha sido, ¿qué te puedo decir? Un privilegio enorme. Ayer recibimos esta noticia. Yo te comentaba hace poquito antes de que iniciáramos la conversación que ya hacía unos 5 o 6 días, tal vez compañeros de uruguayos me habían comentado que ya la situación era muy delicada, que estaban esperando cuestión de horas o días, de modo que cuando llegó la noticia, pues no me cayó así tan de repente, ¿no? Pero pues sin duda algo triste, pero bueno, un personaje que nos deja muchísimo. Totalmente. ¿Lo conoces? Cuéntanos cómo fue precisamente este acercamiento, el conocerlo, sobre todo porque se habla mucho que es una figura, un símbolo de la izquierda. Yo diría más bien que es un ícono sobre todo de este pensamiento humanista, con cuestiones incluso filosóficas que él siempre llevaba también en la práctica, y en algún momento lo comentamos en una plática que llegamos a tener, que dio pauta a que en algunos medios se mal llamara el presidente más pobre del mundo, que a él le molestaba mucho. Nada. Sí, sin duda. Sí, fíjate, es un personaje, yo me atrevo a decir, claro que no hay ninguna base científica para esto, pero me parece que es el político más querido del mundo, porque es un personaje que a través de su discurso y sin duda su congruencia de vida, su biografía, es un personaje que trasciende las barreras ideológicas de la izquierda y la derecha y es recibido con brazos abiertos a pesar de esas barreras, ¿no? Ahorita mencionabas que más allá de un símbolo de izquierda, que sin duda lo es, y lo seguirá siendo, es un símbolo del humanismo. Me acuerdo que alguna vez estaba hablando con él de humanismo y volteé y me dice, no, mira, yo en realidad, yo no quiero tanto al humano, yo amo la vida. O sea, tiene una perspectiva, y dice, la vida de un pastito, de una cucaracha, porque la vida es mucho más que el ser humano. Un personaje, una profundidad tremenda. Sin duda, la intención de reunirlos a él y a Noam Chomsky es porque ambos me parecen, si bien son personajes de naturalezas muy distintas, me parece que ambos son filósofos en diferentes sentidos, pero sin duda ambos a su vez tienen también una reflexión política muy poderosa, aparte acompañada con la congruencia de una biografía tremenda en ambos casos, y que ahorita en particular, si quieres platicamos de eso, de su perspectiva política también, me parece más vigente y urgente que nunca. Él menciona, en los distintos libros que se han escrito sobre su vida, dan cuenta de que estuvo años aislado cuando estuvo en su último periodo antes de ser liberado en 1985 con esta amnistía que se da ya en la entrada de la democracia, y mencionaba, traigo esto porque hay un episodio en el que él da cuenta que para no volverse loco, incluso decía que empezó a escuchar también a las hormigas, a todo el entorno, a familiarizarse de una forma distinta con su entorno. Tú conociste su chakra, que es pequeñas tierras que él tenía para trabajar. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo la exteriorizaba cuando tú lo llegas a conocer? Él que era tan apegado al trabajo de la tierra, que aprende de su abuelo, de su madre, y que prácticamente lo hizo hasta cuando pudo hacerlo, ¿no? Sí. Él decía, yo soy un campesino, algo así como un terrón con patas.
Cierto. Decía el Pepe. Y sí, efectivamente, él estuvo encarcelado en total algo así como 15 años casi, Sí. en 2 ocasiones porque se fugó 2 veces, tenía 6 balazos en el cuerpo. O sea, es una historia de vida impresionante. Y bueno, sí, él estuvo, sobre todo los últimos 7 años, estuvo en condiciones inhumanas, terribles, completamente aislado. Él decía que cuando le aventaban un catre, un pedazo de colchón, él era feliz y vivía completamente aislado, no veía el sol, no veía a nadie. Y entonces dice que él, para no volverse loco, primero descubrió que las hormigas chillan en la noche, en el silencio absoluto de su soledad. Y empezó a hablar con ellas y los hizo amigo de una ratita, y esos elementos, sumado también a algo que él platicaba, que él desde muy chico dejó la escuela precisamente para sostener a su familia, en fin, pero sin embargo él iba con método diario a una biblioteca pública en Montevideo, y él leía muchísimo, y dice que eso también le salvó la vida cuando cuando era más joven, pero ya una vez encarcelado en el calabozo, decía él, porque no llegaba ni siquiera a cárcel, era un hoyo donde lo tenían. Él decía, eso me dio mucho de vuelta porque empecé a rumear, decía, a rumear esa información, y yo ya era una persona que había vivido mucho, entonces en esa necesidad de mantenerme cuerdo empecé a recordar todo lo que había leído, y me dio mucho más que cuando lo leí en mi juventud, ¿no? Y bueno, sí, él saliendo ya en el 85 de haber estado encarcelado, sale en el y Lucía, se van a la chacra que desde entonces sigue Lucía. 40 años ahí. Correcto. Que chacra, para que se entiendan, es algo así como decir como un rancho, una granja, una cosa así. Exactamente. Que es una casita muy chiquitita, no sé cuántos metros cuadrados serán, pero sí, efectivamente vivía en condiciones muy sencillas, razón por la cual le decían internacionalmente el presidente más pobre del mundo, que como bien mencionabas, él decía enojado, no, yo no soy pobre, yo soy sobrio. Decía, no, yo soy austero, y lo decía, no, austero tampoco, porque pervirtieron esa palabra en Europa. La política. Yo soy sobrio, yo ando ligero de equipaje, porque cuando uno tiene muchas cosas, uno necesita dinero para poder gastarlo y tener cosas. Yo lo que quiero es tener una libertad de tiempo, porque eso es lo único que no se puede comprar, para hacer con mi vida lo que a mí me gusta, porque eso es lo que yo creo que es libertad, eso es lo que yo creo que es felicidad. Si tienes una perspectiva completamente contraria a esta lógica consumista, capitalista, en fin, yo creo que ese es parte del mensaje poderoso que tiene Pepe y que le permite llegar a tantos lados. En uno de los puntos que hablan y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, lo volví a releer, y esta cuestión, esta crítica que hace él a la propia izquierda con respecto al tema de la guerra cultural, que él hablaba, entendiendo la cultura, decía, no como una expresión artística ni demás, sino como esa cultura que es tangible al hombre, lo que en el mundo en el que se desarrolla, ¿no? Y decía que si la izquierda no entendía que tenía que hacer un cambio con respecto a la cultura, difícilmente iba a poder trascender el modelo capitalista, y daba cuenta el ejemplo de la URSS, que decía él que dio una vuelta de 360 grados para quedar en el mismo lugar. Pero peor. Pero peor, decía. Para que llegara a lo mismo, pero peor. Exacto, sí. Y él decía el tema de cómo la izquierda tiene que trascender en esa cultura para que la gente deje de ver el sistema neoliberal capitalista como la única realidad u opción que existe. Sí, es correcto. Pepe mencionaba, él decía, mi generación se equivocó, porque nosotros pensábamos que la revolución era la toma colectiva de los medios de producción, y a nadie se le ocurrió que el capitalismo es también una cultura, y vaya cultura que es una cultura incluso mucho más poderosa que los propios ejércitos. Y efectivamente no nos referimos a la cultura de danza profesional, la pintura o las esculturas, no, nos referimos a ese conjunto de valores emanentes que determinan la forma en que millones de personas nos relacionamos de manera permanente en todo el mundo. Eso es una cultura, y es una cultura consumista, es una cultura individualista, y de nuevo, eso es más poderoso que los propios ejércitos para determinar el control y el futuro de una sociedad. Entonces, sin duda es una crítica que él hace a la izquierda, junto con otra que a mí me parece particularmente puntual, que es el hecho de que a lo que le estamos llamando
democracia, y me refiero a lo que le llaman democracia en la izquierda que nosotros conocemos, esa izquierda burocrática, partidista, tradicional, profesional, políticos profesionales les llaman. Pepe nos da una perspectiva de lo que es democracia muy distinta a lo que vemos allá en la izquierda formal, digamos. Sí, y hay otra cuestión también en estas pláticas que... ¿te puedes acomodar tu micro tantito? Una cuestión que él da a conocer y que me llama muy, también en esta plática, porque en sus distintos discursos un coincidente que uno ve, un elemento que es constante, es la referencia que hace a la ciencia. A él también le interesa, pero él habla de la ciencia y esos en distintos discursos lo hace al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ciencia, porque se le planteaba esta cuestión del desarrollo tecnológico de los robots, cómo iban desplazando al hombre, pero decían, no, pero es que los robots no son autómatas de todo, corresponden al dueño de los robots, que es el que está determinando que estos robots sirvan para ciertos intereses, para enriquecerlo él, y no para que las personas pues dejen de trabajar y puedan dedicarse a ser felices, que es lo que decía, ¿no? Sí, correcto. Él se fascinaba mucho de distintos avances y elementos tecnológicos. De hecho, era bastante sorprendente, tomando en cuenta su edad, platicar con él y darse cuenta que él estaba al día o mucho más al día que tú. Y eso era un punto muy interesante. Pero sí, él mencionaba que el problema de los robots es, uno, que no consumen, y dos, que los robots van a trabajar para los dueños de los robots, y los demás, ¿de qué comen? Entonces, sí, o sea, el problema, y aquí un gran ejemplo, de hecho está en una conversación entre ambos, una manera de plantearlo muy interesante era lo que le contestaba Chomsky, decía, sí, o sea, la tecnología es algo neutral, es como un martillo. Yo puedo utilizar un martillo para romperte la cabeza o para construir una casa, al martillo no le importa. Bueno, la tecnología es eso, el punto es qué hacemos con ella. Y el problema ahorita que estamos viendo la irrupción de tecnologías tan poderosas y tan disruptivas, vaya, que es difícil incluso imaginar a qué nuevo mundo nos van a llevar, bueno, es un escenario de terror, porque si nosotros simplemente vemos el flujo del poder y la acumulación del mismo, que cada vez es entre menos manos, ¿y qué significa eso para todos nosotros cuando asimilamos que vienen este tipo de tecnologías y que van a estar precisamente en manos de estas élites, cúpulas mínimas, minúsculas? Pues evidentemente la inercia es que vayan a utilizarlas con medios de control, y eso no nos conviene al 99.9% de la población, es decir, es un problema grave. Saúl, ¿qué es con lo que tú, la imagen que más se te quedó grabada, la charla que más te impactó en estas diferentes pláticas que tuviste con José Mujica allá en su chacra? ¿Qué fue lo que tú recuerdas y que te haya marcado de manera determinante? Pues mira, te diría tres cosas tal vez. Una frase, una actitud o un elemento de sabiduría de muchos del Pepe que yo en particular me quedo con él y ha marcado muchísimo mi vida. Es una frase que él repetía mucho, que es el único éxito es levantarse cada vez que uno cae, porque al final a todos nos espera la muerte. Y esa es una actitud que tú puedes ver en su vida de manera permanente, ¿no? Y eso es algo que me parece muy poderoso. Por otro lado, aparte de la crítica de la cultura que hablábamos, el hecho de asimilar desde esta perspectiva libertaria que tiene él y que comparte con Noam Chomsky, ojo, libertario no es una palabra que nos robó la derecha, que la agarró Milei y que dice que es el libre mercado sin ningún control, que es la peor tiranía de todas. Pero no, de hecho la lógica libertaria nace en la izquierda, viene acompañada de la tradición anarquista y que básicamente plantea el que una autoridad no por ser autoridad es legítima, debe de justificar su legitimidad, y desde ese análisis la crítica a la democracia actual es que esto no es democracia, porque nos están diciendo que democracia es votar cada 3 o 6 años quién decide todo lo demás, y eso es completamente estúpido, pensar que en ese sentido tú tienes el poder, que decidir quién decide es decidir, no es cierto, ¿no? Entonces en ese sentido la perspectiva y la crítica y la recomendación, la línea que tira hacia esta izquierda, me parece que es cambiar de paradigma, porque mira, traspasándola aquí a México, pues sí, tal vez Morena tiene un proyecto diferenciado del resto de partidos, pero algo que a todos los mete en el mismo cajón es que todos son políticos con el mismo paradigma, y su paradigma es gobernar a los demás.
Claro que ellos piensan que ellos van a gobernar mejor que todos los demás, pero todos comparten esa idea, que el punto es gobernar a los demás, cuando en realidad el paradigma del político del siglo XXI, creo que el político que necesitamos, es la idea de que los demás, la gente se gobierne a sí misma. Antes, el revolucionario era aquel que tomaba el poder para repartirlo. Me parece que en el siglo XXI necesitamos revolucionarios que repartan el poder sin tomarlo. Y esa es una cosa que sin duda aprendí de Pepe y que me parece que determina, ayer nos deja, pero me parece que es un camino clarísimo también. Que se lo plantees y que te dice tal cual, en ese sentido. Pues Saúl, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en aunque sean estos minutos, para compartirnos de viva voz cómo fue el conocerlo, las lecciones que deja el Pepe Mujica, que sin duda tendrán distintos análisis, acercamientos, y siempre he pensado que la mejor manera de acercarse a él es escucharlo, leer sobre las palabras, y qué mejor manera en este libro que tú haces, que prácticamente es pregunta-respuesta en su mayor mente, que es dos sobrevivientes del siglo XXI, Chomsky, del siglo XXI, sobreviviendo al siglo XXI, ¿no? Sí, el libro. Vaya, yo sin duda no son el siglo XX. ¿no? Sí, de este libro es Chomsky y Mujica, y pues de hecho está ya en aras también ver el documental, que es lo que esperamos pronto, ¿no? Sí, fíjate, el documental ahorita lo estamos terminando. Yo la última vez que estuve con Pepe en persona fue en noviembre del 2023, también con Roger Waters, que estábamos ahí en Uruguay, porque él participamos en el documental igualmente, junto con Chomsky. Y hemos estado filmando, como te he comentado, se ha venido retrasando, llevo 8 años haciendo esto por una cuestión de fondos, pero bueno, ahorita ya estamos cubiertos en ese sentido. Hemos estado filmando, en este año terminamos no solo de filmar, sino toda la postproducción del proyecto, de modo que el documental se los estaremos presentando a principios del próximo año, sin falta, ahora sí, sin retrasos. Qué gusto, pues esperemos que verlo ya pronto, y pues ansiosos de, pues ahora sí que escucharlo, verlo, quienes pudimos conocer este libro, que me has dicho que es totalmente distinto a lo que podremos ver, al menos en el planteamiento, ¿no? En este documental. Sí, hay una participación de muchos otros personajes, bueno, más que personajes, lugares en el mundo a los que visitamos, y que nos permite ampliar y aterrizar mucho de lo que estos dos sabios nos dejan en el camino, ¿no? Pues muy bien, Saúl, te agradezco mucho que nos acompañes, y pues mientras los dejamos con este tercer close-up, que es precisamente sobre el impacto que tuvo José Mujica a nivel internacional con las distintas... Muy, muy importante, tanto en América Latina como en el mundo entero, al tratarse de un personaje, un ser humano que supo compartir su sabiduría en los distintos foros en los que él estuvo presente. De hecho, esta imagen que se construyó de él a partir de que asume la presidencia ya en la primera década de los 2000, esta imagen del presidente más pobre del mundo, fue por él repudiada. No era una imagen que le gustaba, porque quienes así lo comprendían precisamente no lograban entender la magnitud de su mensaje, de esta idea de trascender más allá del capital, de siempre ver por el ser humano antes que por el individuo. Pero también fue esta imagen que cosechó debido a que, por ejemplo, rechazó el 80% de su salario y se negó a vivir en la residencia presidencial de Suárez y Reyes para seguir viviendo en su chacra, esta chacra donde vive a la fecha, en donde en ese entonces no contaba con mayor seguridad. De hecho, parte de su sueldo, Mujica lo donó a un programa de viviendas de bajo costo para personas que no tenían recursos, pero particularmente para madres solteras. Él siempre reconoció el papel que tienen en la humanidad las mujeres, y de hecho, como parte de este programa, él incluso construyó con mano propia parte de estas viviendas. Con este capital de influencia, Mujica llevó su congruencia más allá de las fronteras. En marzo de 2014 anunció que Uruguay estaba dispuesto a recibir a presos de Guantánamo, la prisión militar de Estados Unidos en Cuba, donde se cometían todo tipo de atrocidades y torturas a personas acusadas de terrorismo. Al final recibió a 6 de esos detenidos en medio de una serie de críticas
tanto dentro como fuera de su país. Ese mismo año, pero en abril, recibió su segunda nominación al Premio Nobel de la Paz, que siempre se le negó, y luego de no tener éxito en el proceso de paz de Colombia entre la guerrilla y el gobierno, dijo que Uruguay podía albergar a niños refugiados del cruento genocidio sirio. Fueron 120 personas que fueron acogidas por su país, entre ellas familias con niños que fueron recibidas por el presidente al tocar tierra. Más allá de eso, lo que ha persistido a lo largo de todo este tiempo que el Pepe nos acompañó en este mundo terrenal, fueron los mensajes que dio en distintos foros, ya sea en la ONU, en la CELAC, en las distintas entrevistas que daba desde su chakra, en las cuales eran coincidentes las ideas de la colectividad por encima del individuo, saber enfocar todo ese conocimiento científico hacia un bien común, hacia algo que ayudara a la civilización a dejar de ser una raza que estuviera destinada a acabarse uno contra ellos, para poder contribuir de manera exitosa a acabar con cada uno de los males que aquejan a este mundo, en el cual ya no nos podrá acompañar más. Un antes y un después con respecto a la manera en que se entiende la política, pero también en la que se entiende el mundo, esta visión que nos regaló José Mujica. Y pues agradezco mucho a quienes nos acompañan, como Rodolfo Sala, siempre presente, al Master Puppets, que creo que ya es doctor, Quedamos Menos en general, a todos, a Cecilia Saavedra, a Juan Manuel Zamora Valadez. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo me despido, les agradezco que me acompañaron esta aún mañana de miércoles 14 de mayo, no sin antes dejarlos pues con un fragmento del que es considerado uno de los mejores discursos que dio José Mujica en la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2013, en el cual advirtió que si el mundo no cambia su rumbo y controla los enormes cambios que la globalización ha impuesto, la especie humana corre el riesgo de sucumbir. Los dejo con las palabras del PPI, que en paz descanse. Posible arrancar del cuajo toda la indigencia del planeta. Es posible crear estabilidad. Y será posible a generaciones venideras, si logran empezar a razonar como especie, no solo como individuo, llevar la vida a la galaxia y seguir con ese sueño conquistador que llevamos en nuestra genética los seres humanos. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema. No nos entretengamos solo